Good morning, familia. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo gobierne en nuestro corazón hoy, mañana y siempre. Pues le damos gracias, Señor Jesús, por el amor, por la vida, por su palabra. Gracias, mi Señor, mi Dios del cielo, por amarme, por perdonar nuestra falta, culpas y pecados. Gracias, Señor Jesús, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por todo lo que escuchan este audio en esta preciosa mañana de hoy. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios. ¿A dónde vamos si solo tú tienes palabra de vida eterna en esta preciosa mañana, Padre? Invocamos tu presencia, Espíritu Santo. Háblanos, mira que no tenemos nada que ofrecerte, solo nuestro corazón. Ven, revélate, ven, Espíritu de verdad, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, Señor Jesús, ven, promesa divina, ven, amado Jesús, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Pues bien, querido hermano precioso, en esta preciosa mañana, a través de esta gracia que tenemos en este precioso día, de escuchar su preciosa palabra, la que nos administra, la que nos da la esperanza, la que se identifica entre nosotros hoy, que estamos frente a un Dios Padre poderoso, estamos en el frente de nuestro amado Jesús, estamos caminando, estamos siguiendo, estamos reconociendo en nuestra vida que tenemos un Cristo, Dios poderoso, un Dios altísimo que todo se le somete, un Dios que no tiene límite, un Dios que trabaja a pesar de nuestra capacidad. Lo que tenemos lo pone a multiplicar. Y la palabra que administra en esta preciosa mañana, que hermano precioso, no importa lo que tú tengas, tú tienes un pan, dalo con amor y entrega, dalo al servicio, dáselo a Él te lo multiplica. Dale a entender que tu límite ha reconocido algo que es poderoso más que el límite, el que no tiene el límite, el que dice y se cree, el que manda y existe todo. Pero debe creerlo, debe entenderlo, mi hermano precioso. En esta preciosa mañana, a través de esta preciosa palabra que nos administra, nos encontramos hoy con la preciosa palabra en Mateo 15:29, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice que en aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaban consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él lo curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: me da lástima a esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlo en ayuna porque pueden desmayarse por el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar tal muchedumbre? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los 7 pescados, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo fue entregado a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastas con los pedazos que habían sobrado. Palabra de Dios. Que por esta palabra sean borrados nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Querido hermano precioso, qué precioso en este evangelio, que nos da múltiples revelaciones, en lo cual en esta preciosa mañana administrará nuestra vida. Que el poder de Dios administre a través de esta preciosa palabra, y que entendamos que estamos frente a un Cristo Dios Todopoderoso. Hay varios puntos que me llama la atención compartirte, que por el poder de la gracia, si lo pone en práctica, si Carlos Batista lo pone en práctica, tendrá la carta de triunfo en todo lo que emprende, en todo lo que necesite, si creemos verdaderamente que Jesús es el Dios del imposible. Si creemos en el que todo es posible, todo es posible. No hay límite para nuestro amado Jesús. Es el que dice y se crea, el que manda y existe todo. Hermanos preciosos, lo primero que veamos que Jesús subió al monte, y sincronizadamente la primera lectura de hoy habla del monte, en lo cual aquel día subiremos al monte y nuestro Padre, nuestro amado Jesús, ya quitará de nosotros nuestras lágrimas. Es precioso la interpretación de la revelación, pero qué más que bien que hoy en esta preciosa mañana quiero compartirte algo que me administra, y es el Dios sin límite, el Dios que de lo imposible lo hace posible. Fíjense que lo primero que tenemos que tener, un punto que nos llama la atención, que debemos practicar como cristianos, es ir a Él. Todos los enfermos que Jesús sanó iban a Él. Recuerden, todos iban a Él. Todos tenemos una necesidad. Ahora, ¿a dónde vamos nosotros? Y fíjense que esta gente lo siguieron por 3 días. 3 días, querido hermano precioso, siguiéndole tullido,
sordos, había una fe, había una gran fe en ellos de que iban a ser curados, que hermano precioso. 3 días lo siguieron esta gente. Ahora quizás usted no ve un dedo y estamos perezosos para ir a la iglesia. Puede entender por qué a veces no somos dimensionado o no recibimos lo que pedimos, Señor, queridos hermanos preciosos, porque el Señor Jesús está viendo nuestra pereza, queridos hermanos preciosos. El reino de Dios no camina con perezosos. Te lo he hablado, te lo he compartido varias veces. ¿Qué estaban haciendo Simón, Pedro y Santiago y Juan? Estaban trabajando. El reino de Dios camina con gente emprendedores, con gente de ánimo. Lo que son vagos no agradan a Dios. La vagancia no viene de Dios, queridos hermanos preciosos. La pereza no viene de Dios. ¿Puede entender esto? ¿Puede comprender esto? Otro punto que me llama la atención, y es que ellos glorificaban al Dios de Israel. Cuando verdaderamente Jesús ha llegado a nuestra vida, cuando verdaderamente el reino de Dios ha llegado a nuestra vida, a nuestro alrededor, donde quiera que estemos, donde vayamos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, la identidad del reino de Dios tiene que manifestarse, no porque lo digo yo en esta mañana, sino porque lo dice su palabra. Por eso Juan el Bautista manda a sus discípulos y le dice: díganle que quién es él, que si el reino de Dios ha llegado. Y Jesús le responde: díganle que los ciegos ven, que los cojos caminan y los demonios salen. La identidad, siento la presencia del amado, la identidad de Dios en tu vida verdaderamente debe ser identificado con manifestaciones. Desde que Jesús fue ungido, la manifestación del poder de Dios, del reino de Dios, ha llegado a la humanidad y no se irá, hermanos preciosos. Y esto debe acompañar a los que crean, y esto le debe acompañar, hermanos preciosos. O sea que si usted cree en Jesús, si usted sigue a Jesús, esto le va a acompañar. Yo estoy seguro que sí. Ahora fíjense que el límite de los discípulos es que ellos tienen 7 pecados, 7 panes. Jesús le dice: préstame. Jesús está pendiente siempre a nuestras necesidades. Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere prosperarte, pero la pregunta mía es: ¿qué tú tienes que dar? Naturalmente yo no tengo nada que ofrecerle, solamente mi corazón, pero dáselo, lo que tú tienes, dáselo. Te sientes un pescador, te sientes que adultera, te sientes que eres un borrachón, te sientes que vive en ti la amargura, el odio, la incomprensión. Dáselo a Jesús, dáselos. Él lo multiplica por bien, Él lo multiplica por paz, Él lo multiplica por mansedumbre, Él lo multiplica por prosperidad. No te dejes engañar por las voces que matan. Satanás viene y te acusa del lado izquierdo y te dice: oh, los que están en la iglesia no pueden hacer esto. Cuando tú vayas a la iglesia tiene que ser de verdad. A Dios no se puede de relajo, mentira. ¿Cómo tú puedes ser sanado si no vas al médico? ¿Cómo tú puedes ser libre si no vas al libertador? ¿Cómo tú puedes ser curado si no vas al sanador? ¿Cómo tú puedes ser administrado como hijo verdaderamente de Dios si no reconoces tu paternidad celestial? ¿Puede entender esto, hermanos preciosos? ¿Puedes comprender esto? Hay múltiples revelaciones en esta mañana que el Señor nos regala. Te estoy compartiendo alguna. Atesora esto, hermanos preciosos. Me llama la atención también, para continuar, dice que quedaron 7 canastas. El símbolo 7 hay algo aquí, hermanos preciosos. Podemos ver que Dios es un Dios ilimitado, que nos hace hasta sobrar. Sí, amén, precioso. Y veamos también lo que debemos darle a Jesús, que lo puede multiplicar, también precioso. Pero un poquito entrando en algo profundo de misterio. ¿No te llama la atención que sobraron 7 canastas? ¿No te llama la atención que hizo la tierra y descansó el 7º día? ¿No te llama la atención que el leproso que Eliseo curó a Naán le dijo: entra al río 7 veces? En su totalidad, si nos pongamos a meditar, en conclusión, el número 7 revelado en la Biblia significa totalidad y perfección divina. 7 son los candelebros, la mecha de la vela en los candelebros. ¿Pueden entender esto? Hay múltiples revelaciones, te comparto algunas. Veamos que cuando tomaban un animal para sacrificio, debería de tener menos, no podía tener menos de 7 días para un sacrificio. Eso lo encontramos en Éxodo 22:30. La orden de Naán, como le había hablado, hermano precioso. ¿Puede entender esto? ¿Puede comprender esto? También en Jericó dieron 7 vueltas, y en las 7 vueltas cayeron los muros. Significa hay múltiple revelación. El candelero, los 7 sellos. Es precioso cuando entramos en la gran dimensión del número 7, y es la identidad de Jesús, que si sigo ahí, por su gracia no paro. Pero quiero que tú entiendas algo, hermano precioso. Te habla en Apocalipsis 1:12 también, Apocalipsis 1:7, los 7 ángeles, las 7 trompetas. Es precioso, es la gran dimensión que en esta mañana Dios quiere revelarte. Pero ¿qué es esa gran dimensión? De que los discípulos recibieron el pan.
El pan es el símbolo del cuerpo de Cristo, en lo cual ellos estaban cogiendo el discipulado y tenían que entender y comprender que el amado Jesús le había dejado también lo que el mismo Maestro había enseñado, la multiplicación, en lo cual ellos estaban llamados, hermano precioso, estaban llamados a entender y comprender que este número significaba perfección, algo divino en su totalidad. Eso estaba constituyendo el ministerio del apostolado sobre los discípulos, y ellos tenían que entender y comprender, y lo entendieron y lo siguieron, porque de hecho estamos hablando del Evangelio de Mateo, porque entendió y comprendió. Entonces el número 7 simboliza perfección y totalidad. Quisiera hablar del tema del misterio, pero que el pedido de Dios te administre y que entienda y comprenda que nada es imposible si creemos en el que todo es posible. En esta preciosa mañana, yo no sé qué tú tienes para Jesús, yo no sé qué tú tienes que ofrecerle, yo no tengo nada, yo solo tengo mi corazón, pero sí te garantizo a ti, que hermano precioso, que en esta preciosa mañana de hoy no te ponga límite, no te ponga obstáculo a lo que tú tienes, dáselo a Jesús. Él lo quiere multiplicar. Si tienes en tu comida, en tu casa poca comida, dile al Señor que te la multiplique, Él te saciará. Si tú te sientes con un amor limitado, Él pone un amor ilimitado en tu corazón. El Señor Jesús quiere sanarnos, quiere libertarnos, quiere dar todas las cosas que como hijos estamos supuestos a tener, como el coheredero del reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios verdaderamente ha llegado a nosotros, pero debemos creerlo, debemos entenderlo. ¿Puedes comprender esto? ¿Puedes entender esto? Que el poder de Dios nos administra en esta mañana preciosa. Yo oro, Padre, por María Quiro Zapata. Gracias, Padre, porque tú has autorizado liberación para ella. Gracias, Padre, porque la oración es poderosa en ti, Jesús. Si creemos que tú eres un Dios que no tiene límite. Gracias, Padre, porque tú quitas y pones, tú eres el que manda, tú eres el que futra, Padre, el consejo de todos, Señor Jesús. ¿Quién como tú? Nadie como tú. Yo creo en tu poder, yo creo en tu gran maravilla. Yo la veo a ella afuera, Padre. Oh, Señor Jesús, yo creo. Yo oro por todos los enfermos. Oro también, Padre, para que el reino de Dios llegue a ellos y todo aquel que cree en esta mañana preciosa, que verdaderamente tú has llegado, Padre, a su vida, a nuestra vida, Padre. Tú eres el Dios que pone a ver a los ciegos, tú eres el Dios que hace caminar a los tullidos, tú eres el Dios que levanta a los paralíticos y levanta al pobre de duda y lo sienta con príncipe. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, amado Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que administra nuestra vida. Gracias por tu presencia que nos anima, gracias por tu presencia que nos confirma, Señor Jesús, de que nada es imposible si creemos en el que todo es posible. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios. Recuerda que aborrecer el mal, despreciar las cosas hermosas, ese gran temor de Dios. Ama y te amarán, perdona y te perdonarán. Así será, hijo del Altísimo. Bendiciones, que pasen un bonito día en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.